Hace ya mucho tiempo que se pusieron de moda los patinetes eléctricos, la gente los compraba y los establecimientos lo vendían, no había mucha regulación al respecto y todo el mundo pensaba que eran unos patinetes eléctricos que se podían conducir sin necesidad de tener un permiso de conducir, es decir, sin necesidad de examinarse y tener un permiso oficial para poder conducirlo, como si se hace, por ejemplo, pues con un ciclomotor o con un vehículo, con un coche. Hoy día hay más regulación al respecto y se entiende que un patinete eléctrico puede ser considerado o categorizado como VMP, es decir, vehículo de movilidad personal, si se trata de un patinete eléctrico de una sola plaza y que es propulsado exclusivamente por motores eléctricos y cuya velocidad máxima alcance los 25 km por hora. Esto es a grandes rasgos, pero yo voy a hacer hincapié en la velocidad, en esos 25 km por hora. ¿Por qué? Porque se está viendo en la práctica que aquellas personas que conducen patinetes eléctricos y los agentes de policía observan que ese patinete puede o está alcanzando, según ellos, una velocidad superior a 25 km por hora, paran a esa persona y se puede, y lo se está haciendo, se está imputando, se está abriendo procedimientos penales contra personas que conducen patinetes eléctricos que la policía entiende que van a una velocidad superior a 25 km por hora y se les imputa ese delito, el delito de conducir sin carnet, si esa persona no tiene carnet de conducir. Es decir, se entiende que ese patinete no puede ser considerado como vehículo de movilidad personal porque supera los 25 km por hora, se entiende que es un vehículo a motor y por tanto si esa persona no tiene permiso de conducir estaría incurriendo, estaría realizando un delito de conducir sin carnet. ¿Cómo defendemos esto? Yo os cuento un caso que he tenido y las tres teorías de defensa que realicé en ese procedimiento penal y cuál, porque solo fue una al final por la que me dieron la razón, que es la última. En primer lugar, lo primero que se nos ocurriría, yo creo que a todo el mundo, es aportar la documentación correspondiente para acreditar que ese patinete eléctrico sí es un vehículo, sí puede ser categorizado como vehículo de movilidad personal, es decir, un documento que nos da la razón, un documento donde se establecen las características de ese patinete y que sí que se puede categorizar como vehículo de movilidad personal. Yo conozco casos que no he llevado yo personalmente, sino compañeros, que los procedimientos se les ha archivado en instrucción, pero si no tienes esa suerte, pues también puede suceder que esta misma documentación sea válida para llegar a una sentencia absolutoria. En segundo lugar, la segunda teoría de la defensa sería el error, es decir, alegar que esa persona no sabía que su patinete eléctrico podía ser categorizado como un ciclomotor y que por tanto no sabía que necesitaba de permiso de conducir. Os puede parecer una tontería, pero ya hay una sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a una persona y acaba absolviendo a esa persona por este motivo. Es la sentencia del Tribunal Supremo 635 del 2022 y lo que dice es que el error en este tipo de casos va a dar lugar a una sentencia absolutoria porque el artículo 384 del Código Penal, el que regula el delito de conducir sin carnet, no contempla la comisión por imprudencia y por tanto el error en este caso va a dar siempre lugar, si es que se da el error, a una sentencia absolutoria. Además podríamos alegar el manual de estos vehículos de movilidad personal que entró en vigor en 2022 y que no es hasta ahora, que estoy grabando este vídeo, hasta enero del 2024, bueno ya es febrero, hasta enero del 2024 que se obliga a llevar un certificado para estos patinetes eléctricos. Y en tercer lugar, la teoría de la defensa que a mí me valió, que gracias a la cual yo obtuve una sentencia absolutoria en el caso que llevé, que además más adelante os pondré en otro vídeo, os subiré el vídeo de la grabación del juicio. A mí me dieron la razón por lo siguiente, por considerar los hechos atípicos, y esto lo podemos considerar en diferentes documentos. Cuando el fiscal acusa, tiene que realizar un relato fáctico, un relato de hechos. Ese relato es el que el fiscal, la acusación, quiere que después ese mismo relato esté en los hechos probados de la sentencia. En mi caso, el relato fáctico del Ministerio Fiscal fue bastante vago y eso es lo que yo dije en el juicio, que según el relato fáctico del Ministerio Fiscal, los propios hechos que el Ministerio Fiscal describía en su escrito de acusación, los hechos eran atípicos, es decir, que no son típicos. Para los que no sepáis mucho de derecho,
pues quiere decir que los hechos que describe el Ministerio Fiscal no son delito. Está describiendo una cosa, pero no es un delito. Os pongo por aquí el escrito del Ministerio Fiscal. En mi caso decía que iba en un... Además es que lo categorizaba como vehículo de movilidad personal, decía que iba en un patinete sin decir las especificaciones, y también tenemos sentencia del Tribunal Supremo en este sentido, que es la sentencia del Tribunal Supremo 120 del año 2022. Esto también se puede aplicar, por ejemplo, para un recurso de apelación, es decir, si ese mismo relato fáctico lo tenemos erróneo en una sentencia, en los hechos probados, podemos recurrir en apelación diciendo que los hechos probados de esa sentencia no reúnen los requisitos necesarios para terminar en un fallo condenatorio. Sobre esto ya os hice otro vídeo que os dejo por aquí. En conclusión, no puede haber una condena si el relato fáctico del Ministerio Fiscal no contempla, pues por ejemplo, los requisitos básicos que tiene que tener o que tiene ese vehículo para ser considerado ciclomotor y no vehículo de movilidad personal, y del mismo modo, si ese relato es erróneo en la sentencia, podría valernos como motivo para recurrir en apelación. Nos vemos en los estrados.